Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a continuar con el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Por ahí del año 80, 90 de nuestra época se escribió este Evangelio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí vimos el domingo pasado. Y de pronto el apóstol Juan baja de lo divino, del verbo, de lo celestial, del divino pastor a lo terrenal. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cada vez que vean Juan en el Evangelio de Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. Hubo un hombre llamado Juan enviado por Dios. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz divina. No piensen en luz eléctrica que viaja a 300,000 kilómetros por segundo. No piensen en la luz del sol, porque la luz divina es superior. La luz divina que es Cristo, el testimonio de la luz. Pero además no estamos hablando de una luz física, estamos hablando de una luz espiritual, sabiduría que llega al hombre. A esa luz se está refiriendo Juan, no a la luz física, que va implícita. Pero lo que Juan se refiere es la luz del conocimiento, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista, algunos piensan que él es Cristo. No, pero está hablando del que vino a dar testimonio de la luz, o sea, Juan el Bautista. Que todos creyesen por él, por el testimonio de ¿quién? De Juan el Bautista. Pero no solamente tenemos el testimonio de Juan el Bautista, tenemos el testimonio de la samaritana, que los samaritanos empezaron a creer por el testimonio de ella. Tenemos también las obras de Jesús, Juan 10:25, que hablan y son testimonio de que Él es la luz. El Padre da testimonio también de Cristo en Juan 5:32-37. La multitud da testimonio de Cristo, Juan 12:17. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo, que es la luz, Juan 15:26-27. Todas estas cosas dan testimonio que Él es la luz, pero no la del sol ni la del día, sino la luz divina, la sabiduría, el conocimiento que llega a todo hombre para salvación. Él, Juan el Bautista, vino a dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz de Cristo ha alumbrado a todo hombre, creyente y no creyente. La misma creación que habla de Cristo alumbra a los no creyentes. El sol, la luna, todo lo creado alumbra aún al no creyente, no lo convierte. La naturaleza, la creación da testimonio, pero no revela quién es Cristo. ¿Dónde se revela quién es la luz y quién es Cristo? En la Escritura. Cristo viene y es la luz de todo el mundo, pero la luz en una manera especial es la revelación para los que en Él creen. Todo ser humano recibió luz, es responsable de rechazar a Cristo, pero la luz verdadera, el verdadero conocimiento, solo a los creyentes, la revelación. Los no creyentes sospechan que Dios existe. Es más, afirman que Dios existe, pero no se les ha revelado que Dios es Cristo, la luz. Para ellos Cristo es un buen hombre, un ejemplo a seguir,
por su moralidad, su ética, su bondad. Un buen ejemplo, hasta ahí. Pero no es la luz, no es la luz divina. Es un buen profeta, un buen hombre, ejemplo a seguir, indica valores. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí está el milagro de la encarnación. ¿Cómo es que algo tan grande, tan maravilloso, que hizo todo lo que usted ve y lo que no ve? Usted no ha visto arcángeles, pero existen y Dios los creó. Usted no ha visto todo lo que Dios ha creado fuera de esta tierra. Y ese creador se iba a hacer carne e iba a nacer en forma de un bebé humano, en una aldea olvidada, en un pueblucho que Roma ni siquiera le interesaba, Belén de Éfrata. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Todo lo que usted ve fue hecho por él y para él, por la luz divina, Cristo. Pero el mundo no le conoció. El término conocer no es cognitivo, no es intelectual, porque mucha gente en este mundo conoce quién es Cristo. Bueno, la mayoría, por internet, por Skype, por donde quiera, ya tienen idea de quién es Cristo y dónde murió, pero no lo conocen en el sentido de la palabra. Dicen que Adán conoció a Eva, no la conocía, era intimidad, amarse, una sola carne. Grande es este misterio entre Cristo y la iglesia. El mundo no lo conoció, ¿qué quiere decir? Que no lo amó. Sí lo conocieron, que vino y murió y se dejó matar. Ese Cristo sangrante no le conoció, no lo amó. ¿Quiénes lo amaron? Los que son sus hijos. Y el mundo no lo conoció, no lo amó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo es el mundo que él hizo. A lo suyo vino. Y los suyos, los judíos, los israelitas, los apartados, no le recibieron. Eso queda claro. Israel fue cortado, pero hay una diferencia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso de creer en su nombre implica cuál es el nombre de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de tener un título, ser hechos hijos de Dios. El anhelo de cada verdadero creyente es que desde el cielo, los ángeles y Dios vea que usted tiene un título acá, que es hijo de Dios. Esto es lo importante, que usted termine esta carrera, esta vida tan efímera, tan rápida, tan llena de sufrimiento, con un título que sea hijo de Dios. Y eso no se va a dar al final, eso ya estaba predeterminado antes que el mundo fuera, porque el Padre nos escogió, dice la Biblia. ¿Qué es creer? ¿Qué es recibirlo? Extrañamente, mucha gente dice que cree y que ha recibido a Cristo. Recibirlo es reconocerle en todo lo que Él afirma de sí mismo. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Dónde podemos ver lo que Él afirma de sí mismo? En la Escritura. El mayor error es creer en un Cristo que ellos se fabrican, muy bien intencionado, pero no es lo que Cristo dice de sí mismo en la Biblia. No, yo siento que Cristo es bien cuate y al final se van a salvar todos. ¿Pero por qué cree eso? Porque Cristo es buena gente. Suena hasta piadoso. Ay, usted debe recibir el premio Nobel de la Paz por pensar así. Pero eso no dice la Biblia. Eso no es lo que Cristo dice de sí mismo. ¿Me dejo entender dónde está el error? Fabricarte un Cristo a como tú crees. Y por eso están las sectas, que creen en un Cristo que ellos han fabricado o que le conviene al líder. Junio de 2019 cae un apóstata, uno más de los miles que deberían de caer. Un apóstata, el dirigente de la llamada Iglesia Luz del Mundo, que se fabricó un Cristo a su forma y manera, pero no es un Cristo de acuerdo a lo que la Escritura revela quién es Cristo. Seguimos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios, los que le recibieron, no son engendrados por carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de el Padre que está en los cielos. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No basta tu religión, no basta tu fariseísmo. Entonces, ¿qué, Señor? Ya soy viejo. ¿Entrar al vientre de mi madre otra vez? Es necesario nacer de nuevo. Y los que nacen de nuevo
no es por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino de Dios, el Padre que está en los cielos. Por eso debemos dar gracias a Dios, porque creemos en el Cristo de la Escritura. Indica que fuimos engendrados antes que el mundo fuera. Él nos escogió primero, Él nos amó primero, por eso es que nosotros le amamos. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Nadie puede nacer porque quiere. Yo quiero nacer de nuevo. No, para que nazca alguien de nuevo, ¿qué les parece si al final del culto pedimos quién se quiere entregar a Cristo? Es más, si puede poner un fondo musical de esos lloronzones, un poquito de incienso. Hay que ayudar al Espíritu Santo para que alguien nazca. No es posible. Estrategias humanas. Cuando alguien va a nacer de nuevo, lo hace en contra de todo. Gracia irresistible. 14. Como que Juan se regresa a los primeros versículos. Y el verbo, el logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de unigénito. Al doctor Lucas le pudieron haber contado de Cristo. A Marcos le pudieron haber contado de Cristo. Pero lo que es Mateo y Juan, no. Porque ellos vivieron, comieron, caminaron, se asolearon con Cristo. Y vimos su gloria. Pese a la humanidad de Cristo, no podía ocultar su gloria, sus destellos de gloria y poder que Cristo tenía. Y vimos su gloria como unigénito. La palabra unigénito indica único ser amado. Los testigos de Jehová dicen que ese unigénito es que el Padre lo crea, ahí en el vientre de María. Unigénito que indica único, amado, no indica origen ni procedencia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único amado, unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él es la gracia y Él es la verdad. Divino pastor, pastor celestial, hecho carne. Dios es humilde. Estando en el cielo, no teniendo ninguna necesidad, convivió con el ser humano. Se hizo carne. Fue anónimo 30 años, fue carpintero, nació en un lugar de Belén, fue perseguido por Herodes. Sus padres andaban en un burrito, corriendo de Herodes. Fue humilde. No tenía propiedades. El rey de reyes era pobre en el sentido físico de la palabra. Pasaron un dron sobre una de las casas de este falso apóstol de la secta de Luz del Mundo. ¿Es una de dinero? Son colonias hechas por él. Antítesis de lo que era el unigénito. Contrario. Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es eterno, es antes que yo, es el que estaba en el principio sin tiempo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley de Moisés era el ayo, era un maestro, era un espejo donde podías ver tu rostro pecador, eso es todo. La ley te dijo qué tan pecador eras, pero no salvaba. En cambio la gracia y la verdad sí salva, y es Cristo. Vivimos en la gracia, nos esforzamos en la gracia. Jamás decimos pecaremos para que la gracia abunde. Debemos decir que no pecaremos. Él era primero que yo, Él es preexistente. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, Teos, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el amado, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, todas aquellas teofanías del Antiguo Testamento con Moisés que hablaba cara a cara con el Señor, ¿quién es? Si a Dios nadie le ha visto. Las teofanías del Antiguo Testamento son con Cristo, porque al Padre nadie le ha visto. Solo el unigénito que está en el seno del Padre. ¿Qué es el seno del Padre? Es intimidad. ¿Dónde estaba Juan en la última cena? ¿Recostado en dónde? En el seno, en el pecho del Señor. El seno de Abraham tiene significancia judía. Intimidad, comunión. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. Y lo ha dado a conocer. La escritura que usted tiene acá, la Biblia, al principio fue escrita en un idioma que usted ni yo no conocemos. Primero hebreo, primitivo, arameo, griego.
Y a veces hay palabras que vale la pena estudiarlas porque en griego tienen una significancia muy importante que en español no tenemos. Para usted, pues dar a conocer es un libro, ¿no? Dar a conocer su foto. No, aquí dado a conocer es una exégesis o interpretar, estudiar todo lo que Jesús hace, interpreta y explica lo que Dios hace. Jesús, muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Felipe, ¿qué tiempo tengo con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Hijo interpreta, da a conocer a Dios. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. No puedes conocer al Padre sin el Hijo, porque es el Hijo el que lo exegetó, el que lo enseñó, lo interpretó. En el capítulo 1 de Juan hasta el capítulo 2, que son las bodas de Canaán, se van a describir 4 días. El primer día es cuando Juan es interrogado por los fariseos. Primer día. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿por qué traes ese relajo en el Jordán? ¿Por qué traes esa bautizadera ahí de gentes? Además, se nos ha dicho a nosotros los fariseos que te estás atreviendo a bautizar judíos. Y un judío no se bautiza, porque judío es descendiente de Abraham. Está bien que bautices a los gentiles, pero estás agarrando parejo. Estás bautizando gentiles y judíos. Eso sí ya no le pareció. Los fariseos enviaron a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías, el que iba a venir antes del día terrible de Jehová? ¿O de plano eres el Cristo? ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Si no eres estos 3 que son los que podían bautizar, ¿tú por qué estás bautizando? ¿Tú quién eres? ¿Qué testimonio das de ti mismo? Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos mandaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Eres tú Elías? ¿Y qué tiene que ver Elías? Malaquías, en los últimos versículos menciona que antes que el día grande de Jehová venga, vendría Elías. Malaquías 4:5. Entre el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio de Dios, donde Dios no mandó profeta ni habló. Después de 400 años de silencio, el Bautista irrumpe con su predicación en el Jordán. Se acabó el silencio de Dios. Malaquías dice al final del libro, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso le quedó claro a los judíos y dijeron, ya sabemos, vamos a portarnos mal, pero cuando veas que Elías aparece, todos enderecen sus caminos. Sospechan que Juan puede ser Elías, pero estaban equivocados, porque en la anunciación del nacimiento del Bautista se dice que no es Elías el que va a venir, sino alguien con el espíritu de Elías. Y Juan el Bautista se parece mucho a Elías, en su carácter, en la forma de exhortar, en la forma de vivir, bravos, con ganas, carácter fuerte. Vayamos a Lucas 1:17. Aquí se está hablando del nacimiento y la anunciación de Juan el Bautista. E irá delante de él, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. No quiere decir que sea Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Se equivocaron. Era alguien con el espíritu de Elías. No era Elías. Y Juan fue claro, no soy. Si Juan hubiera querido popularidad y reconocimiento, si soy Elías, síganme respetando. Tú eres el profeta. ¿Cuál profeta? Desde Moisés se había prometido un profeta. Vayamos a Deuteronomio 18:15. ¿Por qué se le pregunta a Juan si era el profeta? Época de Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ellos están preguntando a Juan si él es este profeta que se le prometió a Moisés. ¿Y qué dice Juan? No soy. ¿Eres el Cristo, el Mesías, el ungido? No soy. Una de las cosas para reconocer un verdadero siervo de Dios es humildad. Segundo, no recibe gloria de hombres. Toda gloria que se le da al hombre inmediatamente la pone a Dios. Porque cuidado, cuando empiezas a recibir gloria de hombres, quieres ser como Cristo en recibir la gloria. Un verdadero siervo se hace a un lado. La gloria es para Cristo, no para mí. Pero el que no es siervo de Dios, que es lobo, dice, venga para acá y venga el dinero y venga todo. No, no soy yo. La pregunta es, ¿y qué haces bautizando? Hasta judíos. Porque el judío no se bautizaba. ¿Quiénes se bautizaban? Los prosélitos al judaísmo. Gente que se convertía al judaísmo, sí se le bautizaba. Pero a un judío descendiente de Abraham, por favor, es una ofensa. Juan dice, ustedes están igual que los gentiles. A ver, pásense, también los voy a bautizar. También ustedes judíos están perdidos, bautícese. Vean el texto. Confesó y no negó, sino que confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? No. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esto es muy importante. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿eres tú o no eres tú el que vamos a esperar, el Mesías? Ya, por favor, no nos martirices. ¿Eres o no eres? Ya os lo he dicho y no quieren creer. Yo soy, pero no quieren creer. Pero a Juan le dijeron, ¿quién eres? Tu testimonio de ti. Y Juan cita a Isaías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar los caminos, como dijo el profeta Isaías. Vamos a Isaías 43, regreso de Babilonia. Dios le promete a través de Isaías que los va a rescatar de Babilonia. Y dice, ya viene el rey, emparejen las carreteras, emparejen los caminos. Porque cuando alguien recibía la visita de un rey, pues emparejaba el camino. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Emparejen el camino, emparejen su alma, hermanos. Límpiense, porque el Señor viene. Este texto Juan lo toma. Miren la humildad de Juan. Yo soy una voz impersonal. Soy una voz que clama en el desierto. Emparejen sus almas, arrepiéntese, enderecen caminos, porque el rey viene. Y él no bautiza con agua, Él bautiza con fuego. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta de Deuteronomio? ¿Por qué bautizas? Juan les respondió diciendo, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis, no aman. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Siempre el criado de más baja categoría era el que le lavaba los pies y le desataba las correas. Dice, yo no soy ni digno de desatar sus correas. Él es antes que yo. Estas cosas sucedieron en Betábara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betábara es Betania. Hay dos Betanias, una de donde era Marta, María y Lázaro, y esta Betania que está en el Jordán. Israel, Palestina, está conformada así de forma grande en tres partes. El norte, la parte del centro y la parte del sur. El norte es una región grande que se llama Galilea. En medio es una región grande que se llama Samaria. Y abajo es una región grande que se llama Judea, donde está Jerusalén. Esta zona es Galilea. Y aquí hay muchos poblados. Luego en medio está Samaria. Y luego abajo está Judea, donde está Jerusalén. Si usted quería ser un hombre inteligente, intelectual y culto, quería usted aprender bastante, usted tenía que venir a Jerusalén. Ahí estaba la crema innata de los inteligentes. Fariseos, saduceos, esenios, gente que de veras sabía, culta. Si usted quería hacer dinero, usted se iba a Galilea. Y aquí había gente con muy mala reputación. Cuando le dijeron a Herodes, y es Galileo, con eso le estaba diciendo un gentilicio. Y es de ese tipo de gente. Belén está en Galilea.
¿Dónde está Nazaret? En Galilea. ¿Dónde está Betsaida? En Galilea, porque Galilea es una región pegada al mar de Galilea. Hay un río que une el mar de Galilea con el mar Muerto. Pues ese es el río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a Galilea. Aquí está Betsaida, de donde eran la mayoría de los discípulos de Jesús. Aquí está Capernaum, donde Jesús estuvo ahí su centro de operaciones. Belén está abajo, pero vino la persecución de Herodes. ¿Y qué hicieron María y José? Se fueron a vivir en Nazaret. Seguimos con el texto. Esto que vimos ahorita es el primer día. El segundo día está en el verso 29. El segundo día vio Juan a Jesús que venía a él. Jesús viene a Juan y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel varón de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Juan el Bautista era primo de Jesús, sí lo conocía, pero no lo conocía como el Mesías, el ungido, el Cristo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Esta es una revelación que Juan tuvo, que aquel que viera que el Espíritu descendiera como paloma, él era el Mesías, el ungido. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el esperado, el profeta. Hay diferencia. Yo bautizo en agua y él bautiza en el Espíritu Santo, con fuego. Estamos en el segundo día. En la iglesia primitiva, cuando Cristo murió, cuando Pablo empieza a predicar, hubo gente que se había quedado con la doctrina de Juan el Bautista, no con la de Cristo. Y entonces Pablo tiene que corregir eso. Vayamos a Hechos 19, del 1 al 3. Pablo se encuentra en este lugar a gente que se había quedado con el bautismo de Juan en agua. Y Pablo corrige esto. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y llamando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque el que venía atrás de Juan el Bautista, ¿cómo bautizaba? Con el Espíritu Santo. Y dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Qué Juan? El bautiza. Y él bautizaba en agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuestole Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y aquí hay un problema con los hermanos pentecostales, que dicen que usted, para creer realmente en Cristo y para ser un verdadero discípulo, usted debe ser bautizado con el bautismo de fuego del Espíritu Santo y hablar lenguas. Arrakatamarrakatayana. Vamos a aclarar algunos detalles. Primero, hablar en lenguas no es eso, sino eran lenguajes. Y el Espíritu Santo en ese momento se estaba moviendo de manera especial, se estaba anunciando que Cristo vino. Y había que hacerlo a varias lenguas, no nada más en hebreo, símbolo de que ahora sí, todo el mundo, ya no la exclusividad judía. Ellos dicen: ahí está, hablaron lenguas. La pregunta es: ¿el ladrón en la cruz, al convertirse, habló lenguas? Lidia, la que vendía rosas, cuando se convirtió y creyó, ¿habló lenguas? No, son 7 veces más las que se recibe al Espíritu Santo y no se habla lenguas. Es un error de muchísimo hermano pentecostal, que dicen que usted, para ser un verdadero creyente, ya debió haber hablado lenguas en ese espíritu en fuego. Es un error. ¿Cuál es el bautismo en el Espíritu Santo? Creer en Cristo, haber nacido de nuevo. Hable o no hable lenguas, que yo ahorita no he visto hablar a nadie en inglés, francés, español, chino, japonés.
Se acabó el segundo día. El siguiente día, tercer día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, Juan el Bautista. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos les dijeron: Rabí, maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. ¿Quiénes eran estos 2 discípulos que estaban con Juan cuando Cristo pasó y el Bautista le dijo: He ahí el Cordero? Era Andrés. Andrés es hermano de Pedro y el otro es Juan el apóstol. Juan relata lo que pasó. Se le despegan a Juan el Bautista, Juan el apóstol y Andrés y se van caminando tras el Cordero. El Cordero se da cuenta que lo siguen. ¿Qué buscáis? Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde enseñas? Porque queremos conocer de ti. Es donde moras. Y era la hora 10:00. ¿Por qué tanto detalle? Porque era Juan el apóstol y dijo: son las 4 de la tarde cuando conocí a Jesús. Qué bien se acordaba el viejito Juan la hora en que conoció al Cordero. Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron en aquel día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habiendo seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, que era Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, el ungido, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y se lo queda viendo y dice: ya no serás Simón, serás Petros, piedra pequeña. No Petra, Petra es roca. Cuando en Mateo Jesús dice: sobre esta piedra, es Petra, es roca. Sobre él fundará su iglesia, sobre Cristo, no sobre Petros, piedra pequeña. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, Petros, piedra o pedazo de piedra, porque Jesús es Petra, es la roca. Juego de palabras, pero no es lo mismo. Versículo 43, cuarto día. Este cuarto día entra a las bodas de Caná. Recuerda que las bodas ahí duraban semanitas. El primer día de la boda de Caná todavía es el cuarto día de este. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Estaba en el Jordán y quiso subir ¿a dónde? A la región de Galilea, de donde él era, de Nazaret, aunque había nacido en Belén. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Aparece otro apóstol, Felipe, y le dijo: sígueme. Esta palabra es muy importante. Sígueme no es como cuando yo le digo: sígueme, acompáñame a comprar un refresco a la esquina. No, sígueme era: voy a ser tu maestro, voy a ser tu tutor, voy a ser tu ayo. Cuando un niño estudiaba teología, rabinismo, estaban los maestros en Jerusalén muy pendientes de los niños y veían, por ejemplo, este niño tiene una habilidad para entender la teología, apártamelo. Hay también otro niño muy bueno, apártenlo. A 12 les voy a enseñar, yo voy a ser su maestro. Pero, por ejemplo, veían a alguien que no la hacía, no le entraba. 6 de panzazo. Entonces le decía: mira, Pedrito, vete a Galilea y sé un buen pescador. O a ver, Jonasito, regresa a Galilea, ándale, sé un buen carpintero. Los regresaban a su lugar de origen porque no eran para el estudio. Ahí estaba Felipe, ahí estaba Pedro, que no lo habían hecho allá abajo. Sígueme era: voy a ser tu maestro, voy a ser tu tutor. El tutor le decía: sígueme. Eso es: te voy a enseñar a ser un discípulo mío. Y Jesús le dice a Felipe, al que habían reprobado en Jerusalén, ahora el maestro de maestros le dice: sígueme. Y a Pedro le dice: sí, te mandaron a pescar peces, pero yo te voy a hacer pescador de hombre, sígueme. Mateo, deja ese banco de dinero y sígueme. Felipe halló a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Este Natanael sí es directo, es un tipo que no se guarda nada y Jesús se lo va a reconocer. Él era de Betsaida y está haciendo menos a sus vecinos de 15 kilómetros, que es Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Este hombre habla claro. Pequeño elogio para
Natanael. En lugar de agradecer el elogio del maestro, le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué simboliza la higuera? Donde los actos devocionales de este hombre eran intensos. La búsqueda de Dios de Natanael era intensa. Debajo de la higuera, te vi cuando me buscabas. Y entonces Natanael dice: pues sí, tú eres el Hijo de Dios. Porque te dije que te vi abajo de la higuera. ¿Me dices que soy hijo de Dios? Cosas más grandes vas a ver de aquí en ahora. Verás subir y bajar con el cielo abierto ángeles con el Hijo del Hombre. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que te presentara ante bien la higuera. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Estos 3 años de que te dije, sígueme, vas a ver el eslabón entre Dios y los hombres, que es Cristo. Vas a ver la escalera que une entre Dios y los hombres, que es Cristo. Cosas mayores verás. Juan dijo: si escribiéramos todo lo que Cristo hizo, no alcanzarían los libros. Y entonces está haciendo referencia a Génesis, cuando Jacob engañó a su hermano Esaú, que se echó a correr. Y en una de esas, cansado, se acuesta sobre una almohada de piedra. Y él empieza a ver cómo descienden ángeles y ascienden. Cristo es la escalera. Cristo es el eslabón entre Dios y los hombres. Mayores cosas verán. Y esa promesa es para nosotros. Cuando estemos en el cielo, mayores cosas veremos que no han subido a corazón de hombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, infinitas gracias, Señor. Porque cuando el mundo nos había rechazado, porque simplemente no éramos aptos para este mundo, usted llegó en el momento exacto y usted dijo: sígueme, yo te enseñaré cosas que no han subido a corazón de hombre. Lo vil y lo despreciado de este mundo escogió Dios para anunciar su evangelio. Gracias, Cristo, por habernos escogido. Gracias al Padre por habernos elegido. Gracias al Hijo por su salvación en el Calvario. Gracias al Espíritu Santo por ese proceso de santificación. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.